aspectos teológicos y que el día de hoy no nos vamos a perder, vamos a aprender hoy como iglesia, pero sentir parte de Dios, poder platicar y conversar este tiempo con respecto a la reforma, mi querido Iván. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, pues un saludo a todos aquellos que vean este video de la reforma protestante, un tema bastante importante para la cristiandad, conocerlo, saber de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer como iglesia, y creo que los movimientos teológicos pueden ayudarnos a hacer algo, ¿no? Sí, así es, Iván, y sin perdernos tanto en lo que es lo teórico, pero lo práctico, es importante, bueno, tener una identidad y conocer lo que Dios ha hecho a través del tiempo, porque también Dios ha operado en este proceso. Y bueno, mucha gente cuando habla de la reforma, Iván, pues ubica a Martín Lutero, pero la realidad es que fue un proceso muy interesante, fueron situaciones en donde Dios habló a la iglesia y que es muy importante que conozcamos por lo menos un aspecto general de ese momento. ¿Y por qué nos hablas antes de la reforma, todo lo que estaba pasando y por qué es que Dios interviene en ese tiempo? Claro, bueno, la reforma es un tema, Frank, bastante amplio. Como vuelvo a decir, creo que no podemos construir la historia de manera exacta. La historia no es una ciencia exacta, pero sí podemos ver las intenciones que hubo atrás de la reforma, ¿no? Esto empieza aún con mismos católicos. Desde el año 1325, te estoy hablando de que hubo concilios, se conocen como concilios papales. Estos concilios papales, la intención que tenían era de comenzar a hacer transformaciones dentro de la iglesia, y desde ahí, desde el 1200, 1300 aproximadamente, ya se usaba la palabra reforma. ¿Qué te parece que definamos concilios, que era pues esos momentos de evaluación de la fe, por llamarlo de alguna manera, en donde veían cómo estaba procediendo la iglesia y hacían ciertas modificaciones? Claro. Uno de los concilios más importantes para la iglesia cristiana, estaremos de acuerdo que es que más cruciales, es el Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento para la Iglesia Católica, para que ubiquemos qué es un concilio y cuál es la intención primaria. Las escrituras hablan de eso. El primer concilio es considerado el Concilio de Jerusalén, pero pasó el tiempo y muchos cristianos se unían con la intención de definir cuestiones de doctrina. Yo sé, cristianos ortodoxos, debemos de abrazar la Trinidad, que Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Todas esas funciones doctrinales o todas esas estructuras doctrinales pues empezaron en esos concilios. Y aquí hay un buen concepto. Entonces, a concilio llamamos, de manera histórica, esos momentos donde los padres de la hubo situaciones que sí vinieron a dar por resultado la reforma de la iglesia. La reforma de la iglesia. Ahora, definiendo la palabra reforma, para aquellos que pues ya la conocen, reforma es tratar de regresar a los principios de la iglesia, las prácticas, la búsqueda de la piedad, la adoración a Dios, todo eso, la intención correcta de la búsqueda de Dios. Qué bueno que tratas eso, porque cuando pensamos en reforma, pensamos en revolución. Exacto. Y reforma, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, es regresar a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, al deseo original de la Biblia, ¿no? Algo bien interesante es de que reforma no es desechar lo que ya se lleva construido. Eso jamás, olvídense, no podemos desechar a nuestros ancestros, a nuestros hermanos del pasado, no podemos hacerlo. Reforma es regresar, con lo que ya tenemos, regresar, retornar y adaptarnos al pensamiento divino, que es la Sagrada Escritura, obviamente. Las sendas antiguas, ¿no? Lo que la Biblia define de manera clara. Exactamente. Las sendas antiguas. Israel es un gran ejemplo, ¿no? Israel jamás desechó ni el sacerdocio, ni sus prácticas, hablando de Israel, sino lo que hizo fue retomar el camino de la obediencia a Dios, ¿no? Que esa es la intención de toda reforma y de todo movimiento cristiano. Así es. Ahora, dentro de esto, de los concilios, siempre contamos la historia desde el aspecto de la perfección, ¿no? ¿Qué te parece que en este proceso, platícanos los concilios desde tu perspectiva más importantes y qué se refirieron? Algunos que, claro. que te vengan a la mente que es importante conocer hablando de esos concilios. Exactamente, hablando de los 7 concilios ecuménicos, así se le conocen. Hablamos de 7 concilios ecuménicos. Esa palabra yo sé que tiene cierto conflicto la gente porque piensa que es la unificación de todas las religiones. No, un concilio ecuménico es la unión de la cristiandad, en ese entonces la que existía, estamos hablando del año 325. En los orígenes de la iglesia. En los orígenes de la iglesia. Concilio de Nicea es uno de ellos, donde se trata precisamente que Cristo es Dios, Jesús es Dios,
la segunda persona de la Trinidad. Había un hereje que se llamaba Arrio, el cual pregonaba que Cristo había sido la primera criatura, el primer ser creado por Dios. Y los padres de la iglesia, diferentes cristianos, que igual algún día los veremos, ellos son personajes que empezaron a definir aquello que veían en las Sagradas Escrituras. Y a defender lo que realmente es en la Escritura, ¿no? Exactamente, lo que dice la Escritura, es la base. ¿Qué dice la Escritura y cómo podemos enseñar lo que dice la Escritura? Ellos se juntan y enseñan que Cristo es consubstancial con el Padre, o sea, de la misma naturaleza divina. Eso es lo que define el concilio de Nicea. Después viene otro concilio, que es el concilio de Constantinopla, y él define, reafirma lo que el concilio de Nicea dice y enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Después de esto viene el concilio de Éfeso, donde se afirma que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, y así sucesivamente. Estos son los concilios más importantes. Hay una duda que tenemos y que separa la historia de la Reforma, porque realmente pues no es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? No es la Biblia, sino es la historia, y vienen de costumbres humanas o perspectivas humanas que vienen, aunque son buenas intenciones, la defensa de la fe. Entonces, muchas personas invalidan, por tanto, esa historia y nos quedamos única y exclusivamente con la palabra como tal y cual dice la Escritura. Pero en este proceso creo que es muy importante conocerlo, porque los padres de la fe, ¿verdad?, vemos la historia, los errores, las equivocaciones que la iglesia ha realizado a través del tiempo, más sin embargo, es muy importante recalcar que la autoridad divina, la autoridad principal, desde luego es la palabra de Dios como inspiración divina, ¿no? Porque ahí es donde, en este proceso de conciliación, de concilios, donde estuvo esa protección de la fe, es donde nace la Reforma, y que nos vas a platicar antes de Lutero, que estamos dando como un antecedente para llegar ahí, que había concilios, había una defensa de la fe. No significa que reinscribieron la Biblia porque ya estaba la Biblia ahí, sino que había herejes, había un desorden en cuestión de la enseñanza, y los padres de la fe pues estuvieron defendiendo la Escritura, y esa defensa de la fe lo nombraron concilios, pero llegamos a un momento donde ya estaba todo viciado y empieza el escenario que nos acabas de mencionar, que es la antesala de la Reforma. Claro, los problemas focales, ¿no? La antesala de la Reforma, estamos hablando del 1300, ahí demos una pequeña visión histórica de lo que fue a años 300, 400, que fueron algunos concilios ecuménicos que mencionamos, no todos, pero ya había una reforma por el problema del papado. El papado era una figura de autoridad que fue respetada por la cristiandad por muchos años, pero el problema fue los abusos que empezó a haber de los obispos de Roma. Y eso empezó a poner en duda realmente la legitimidad de este obispo, que realmente hubo buenos obispos de Roma que intentaron hacer buenas reformas y algunos lo lograron, pero el abuso de esto llevó a muchos cristianos a preguntarse por qué el Papa está haciendo lo que está haciendo, ¿no? También los concilios. Había un movimiento que se llamaba movimiento conciliar, que la figura del papado se elevó a tal grado que el papa era el que tomaba las decisiones. Se le conoce como concilios papales. Estamos hablando de los concilios ecuménicos, después los concilios medievales, donde por ejemplo el lateranense primero y todo esto, y ahí es donde se comienza a ver que el papa empieza a tomar las decisiones por encima del concilio, y los conciliaristas lo que querían era de que el papa se sometiera a la unión de la cristiandad de los obispos para tomar decisiones. Y aquí es muy importante entender, porque inicia la iglesia y mucha gente vemos la iglesia católica, efectivamente no es, hay muchos errores bíblicos, hay muchos problemas del ámbito doctrinal, esa es una realidad, es una verdad, pero al inicio este antecedente existe, y es hermoso como Dios aún en estas desviaciones muestra su gracia, su favor, y nos da a través de la Escritura pues esa revelación que viene con los padres de la fe y que fueron inspirados en esta reforma para llevarnos al camino original. Esto lo digo pues porque mencionamos papas, y habrá alguien, ¿verdad?, dirá, oye, pero es que no es de acuerdo a la Biblia. Tienen toda la razón. La iglesia católica, la iglesia tradicional, tiene errores doctrinales muy importantes, y son esos errores que nos diferencian y que nos ha marcado pues el camino de lo que ahora somos como pues la iglesia protestante, pero la iglesia bíblica. Pero eso lo hago para que nos continúes platicando esto tan interesante que estás hablando de la pre-reforma.
Claro, es muy interesante considerar lo de la figura del Papa, que también es un tema muy complejo, ¿no? Pero bueno, los conciliaristas que empezaron a afirmar que el Papa debería someterse al concilio, o sea, el Papa no está por encima del concilio, debe respetar nuestras decisiones. Pero también hubo un grupo que se llamaron los humanistas. Ellos se conocen por una frase que es ad fontes. ¿Qué significa esto de ad fontes? Significa a las fuentes, es decir, los cristianos debían de ir a la Sagrada Escritura, ir a las fuentes, para que ella sea la última autoridad. Ellos son, de hecho, los fundadores de sola escritura, humanistas como Erasmo de Rotterdam, Lefebvre, entre otros muy conocidos por ahí dentro de la historia. Entonces el propósito de la reforma era de que la puso menguara. Siempre que hay una reforma es porque hay problemas internos, hay un deseo de cambiar lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, cosa que a veces yo creo que cada pastor debe de aplicar ciertas reformas en su iglesia. Entonces el cisma de Aviñón, este cisma, estamos hablando también de la Edad Media, estamos hablando del año 1400 al 1500, donde hubo 3 papas. ¿Se imaginan ustedes 3 papas? El desorden que ya existía por poder. Y la confusión y el abuso sobre las personas. Exactamente, ya por poder. Haber 3 papas desacredita totalmente el papado, porque cabe mencionar que era muy respetable, pero después se desacredita esto del papado por ese problema del cisma de Aviñón. O sea, ¿quién tiene el poder? Había un papa en Francia, un papa en Roma, otro papa en otro lugar, y así empieza a haber ciertas problemáticas. Y los humanistas, pues no se quedaron callados y dijeron, esto es un abuso de poder, ¿no? Entonces, lo que buscaban los concilios era la unión de la iglesia, porque cabe mencionar que ya había habido una desunión eclesiástica en el año 1054, donde la iglesia, conocida como la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental, se separa de la iglesia católica principalmente por problemas del papado, porque el papado quería levantarse por encima del obispo de Constantinopla. El amor al poder, ¿no? El amor exacto. La carnalidad, haber hecho a un lado el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Hubo prerreformadores, como veníamos conversando detrás de cámaras. Uno de ellos es Pedro Baldo, que también se opone al papado, busca una manera más sencilla de adorar a Dios, no tanta pompa, no tanto poder, que también era de las críticas que el pueblo hacía a los obispos y sacerdotes, porque ustedes tienen tanto dinero, tanta ostentación y no están ayudando al pobre, ¿no? John Hus, un famoso reformador, él es del 1369 al 1415 aproximadamente. Juan Hus, ¿verdad? Juan Hus, este es un prerreformador antes de Martín Lutero. Y él, cabe mencionar, fíjate que era muy curioso, él no quería quitar al papa, lo que él quería que hubiera un papa justo y un papa que los ayudara. Un líder que pudiera dirigirlos de una manera íntegra, de una manera con el corazón de Dios, pero creo, podemos ver históricamente que estaba el poder, era pues básicamente, pues digamos que Satanás había gobernado en ese momento, sí. Se había apropiado de algo tan hermoso que es la iglesia. Claro, el poder, la corrupción, y desgraciadamente es algo de la tendencia humana, ¿no? Lo podemos ver en muchas iglesias, aún iglesias pequeñas, como el poder hace que algunos se corrompan, pero bueno, que Dios nos ayude en eso. Respecto a otro reformador antes de John Hus, es John Wycliffe, que es conocido como un gran traductor, fue alguien de los principales que comenzó a traducir la Biblia al inglés, y él también, él buscaba que conociéramos cuál era la verdadera iglesia, y es un principio que como protestantes abrazamos ahora. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes han de decir, ¿cuál es la verdadera iglesia? La iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes, por los elegidos de Dios, y es verdad, John Wycliffe fue uno de los precursores que mencionaba o enfatizaba esta doctrina, que claro que viene de muchos padres de la iglesia del pasado, que verdaderos creyentes, aquellos que tengan fe en Jesucristo, son realmente parte de la iglesia. Sus hijos, los hijos de Dios, los que han entregado su vida a Jesucristo. Y es un principio que nosotros como protestantes guardamos. Ahora, esto lo menciono porque dentro de la reforma pues hay muchas divisiones y hay muchas cosas que se deben de considerar, ¿no? Pero nace el famosísimo Martín Lutero, ¿no? Este hombre que tenía una experiencia, que tuvo una experiencia religiosa donde él se encontraba en una tormenta de rayos, empezaron a caer rayos y él ora, Santana, Santana, ayúdame, si me salvas me haré monje. Y él comienza a tener una experiencia en el monasterio donde él consideraba que sus obras no eran útiles, que él se sentía pecador, se sentía injusto, se sentía que había un tormento dentro de él. Había un tormento en su alma, cosa que yo creo que la mayoría de gente nos identificamos. Como cristianos sabemos que hay un tormento que es el pecado, ¿no? Y él, a pesar de que era un hombre ascético, hacía ayunos, hacía un montón de cosas, nada de eso le servía para su salvación. Y él, leyendo la carta a los romanos, comienza a ver que el perdón de Dios, que es una doctrina que nos distingue a los protestantes, es solamente por medio de la fe. Y ahí se diferencia entre este es medular y es
es lo que yo decía, que el Concilio de Trento divide, ¿no? Porque ese es el secreto. Ahí es donde se hace un concilio para dividir y defender los fundamentos de la Iglesia Católica, pero yo lo veo por eso te decía, lo veo desde otra manera, claro, donde marca ahora sí que pues nuestro crecimiento como en el camino del Señor, en su libre andar y tenencia, en poder tener el acceso a la palabra del Señor y sea la Escritura y es una de las olas, precisamente las vamos a hablar hoy, la importancia y la riqueza, lo maravilloso de tener la Biblia en nuestras manos, y esa Biblia es la que define nuestras acciones, la palabra del Señor, ¿no? Exactamente. Martín Lutero conoce esta doctrina precisamente por indagar en las Sagradas Escrituras y comienza a ver problemas políticos, el abuso del poder y el abuso de las indulgencias. Martín Lutero clava sus 95 tesis en el año 1517, no en contra de las indulgencias, en contra del abuso de las indulgencias, porque se predicaba que la indulgencia tenía la capacidad de perdonar al mismísimo que violase a la Madre de Dios, cosas aberrantes. Se empezaron a predicar, cosa que Martín Lutero, pues obviamente no se quedó callado respecto a esto. Pero Lutero es el más conocido, pero cabe mencionar que atrás, como ya hemos visto, hubo humanistas, hubo hombres conciliaristas y diferentes personas que buscaban una reforma de la Iglesia. Martín Lutero no buscaba una reforma de la Iglesia, según cuenta la historia. Lo que quería solamente que un debate académico donde pudieran hablar hasta qué nivel las indulgencias eran pues lícitas o no. Pero esto desencadenó, Dios en su soberanía pues obviamente utiliza estas problemáticas para traer a la Iglesia a un entendimiento de qué es lo que produce el perdón de pecados en los seres humanos y la obra de Cristo. Y la Biblia al centro. Sí, la Biblia al centro en una estructura, y yo creo que esa es una de las cosas por la cual Lutero es central en la Reforma y creo que atrapa el foco de la Reforma, claro, porque pues a través de Lutero, independientemente de las acciones que él hizo, pues la estructura de Lutero pues se centran en las 5 solas, y que es importante conocerlas porque esas 5 solas las conocemos, las vivimos, realmente las practicamos. O sea, la Iglesia las conoce, aunque no es histórica, pero las 5 solas es una estructura hermosa en las cuales sostenemos nuestra fe. O sea, porque son 5 acciones, y ¿qué te parece que nos platiques de esas 5 solas, esos 5 elementos tan importantes que pues marcan de alguna manera nuestro pensamiento libre cristiano? Claro. Si usted indaga en la historia, se va a encontrar muchas divisiones aún entre los reformadores, eso es verdad. Pero, Frank, realmente las 5 solas es algo que unifican al pensamiento protestante. Una de ellas es solo Cristo, y ahí es el enfoque total. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en su obra redentora, solamente en su muerte en la cruz. Hay una doctrina que se conoce, la doctrina de la imputación. Esta doctrina significa que yo al creer en Jesús, los méritos de Él me son imputados a mí. Y mi maldad le fue imputada, o sea, le fue dada a Él en la cruz. Es decir, Él muere por mi pecado y su justicia me es dada a mí. Y soy declarado justo, declarado perdonado. Y muchos evangélicos lo hacemos, cuando evangelizamos decimos, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Precisamente es por eso, por la sola fe. Esa es la que va a el ministerio de la reconciliación, ¿no? Exactamente. Porque hay maneras de diferentes formas de hacerlo. Algo que me preocupa, estimado hermano, es que a veces en los caminos teológicos, de repente las cosas sencillas de la fe uno llega a perderse. Sí. Eso ahorita tocaste un punto en donde, bueno, lo conocemos de una manera pues más didáctica acerca del ministerio de la reconciliación de Cristo. Sin embargo, estos términos que a veces la Iglesia pudiera perderse, porque hay veces en que estamos hablando de lo mismo, pero la manera en que lo estamos haciendo genera muchas discrepancias, genera problemas en la Iglesia, y más en estos tiempos, porque hoy en tiempos de COVID, pues la Iglesia no va a los servicios, ha habido como servicios intermitentes, los pastores no están pues 100% atendiendo a la Iglesia por cuestiones de la distancia, y hemos tenido pues un libre acceso al internet, un libre acceso a diferentes formaciones, y esto puede llegarnos a perder cuando no tenemos un conocimiento real, primero de la palabra del Señor y segundo de un entorno histórico que hay que conocer, porque en este proceso pues llega a suceder que podemos ser envueltos
por buenas palabras, ¿verdad? Muy interesantes filosofías, pero que están apartadas de la fe por la manera en que son tratadas. Y sí, son muy interesantes, sí, son históricas, sí, hay padres que trabajaron en ello porque lo hay, sin embargo, no están de acuerdo a la palabra del Señor. Claro, y algo que acabas de mencionar, Frank, es verdad, el lenguaje elevado a veces trae consecuencias y más a las personas que pues apenas vamos aprendiendo, ¿no? Pero las divisiones de la iglesia cristiana han sido por problema de lenguaje, porque no nos entendemos, porque no sabemos comunicarnos, o por idiomas diferentes, ¿no? Pero eso es un asunto que, bueno, que cada cristiano, ahora sí que es una exhortación con los medios que tenemos, pues indagar y buscar acerca de este tema tan interesante, ¿no? Pero Lutero vino a traer, Iván, un lenguaje hermoso, porque las 5 solas, como bien dices, pues trajeron un lenguaje común y Dios lo utilizó para unificar a la iglesia y traerla otra vez la Biblia al centro, y como tú dices, esas solas vinieron a traer paz y dirección, porque volvieron a poner a Cristo y la Biblia al centro, ¿no? La primera sola. La primera sola, bueno, hablando de solo Cristo, que es la que estábamos hablando, precisamente comentábamos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, ¿no? Ni María, ni los santos, nadie. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y seguramente hizo ruido escandaloso, y eso es una de las razones porque querían hacer Lutero al asado, porque pues fue un momento en donde pues había un auge, claro, de una adoración a María, a los santos. Entonces trajo precisamente pues la reforma, ¿no? Y le entregó a Dios la verdadera adoración. Esa es una de las cosas muy interesantes. Algo que hay que reconsiderar es de que Lutero jamás quitó, es decir, el respeto a María o a los santos. Colocaron, los reformadores intentaron colocar en su lugar a los santos y a María, porque tanto como santos, como San Agustín o como cualquier otro, son de respeto, son personas que puedes aprender mucho de ellos. Y María es un ejemplo en muchas cosas. Entonces Lutero jamás atacó a María o a Lutero, pero los puso en su lugar de no intercesores. Solamente Cristo, solo Cristo. Lo ubicó, pero los puso en el lugar histórico y de aprendizaje humano. Exacto. Pero le entregó la adoración a Cristo. Y eso es una de las cosas que le agradecemos, hombres tan hermosos y que bendecimos, y que gracias a Dios por ellos que entregaron su vida y vivieron toda la presión social y política de aquellos entonces para entregarle a Dios la verdadera honra, ¿no? Así que eso es muy importante, y que son lo que son regalos que Lutero da a través de la reforma para la iglesia. Y qué bueno que podemos hablar de esa manera hermosa de lo que es esta primer sola. Exactamente. La segunda sola, estamos hablando de solo fe, sola fide, así se dice en latín, sola fide. Solamente por la fe yo puedo alcanzar perdón de pecados, solamente por confiar en Cristo, sin ningún mérito humano, ni por ayunos, ni por oraciones, ni por mandas, nada en absoluto. Solamente la fe en Cristo, en su obra redentora, muerte y resurrección, yo puedo recibir perdón de pecados, que es algo que los protestantes afirmamos y seguimos afirmando. La justificación, declarado justo, perdonado solo por la fe en Cristo. Y todo lo que se había estructurado, los confesionarios, las mandas, toda esta situación que habían hecho una estructura para oprimir al pueblo y separarla de Dios y generar pues opresión de una manera terrible, fue quebrado en el nombre de Jesús por hombres de Dios que trajeron a relucir cosas que no hicieron ellos, que ya estaban escritas, que Romanos estaba ahí listo para entregarnos lo que originalmente Dios nos había dado, ¿no? Claro, y el problema siempre era el pueblo era el que torcía más. Los obispos trataban de dirigir al pueblo, pero como había gente corrompida, desinteresada, ahí es donde los laicos, como se dice, o la gente del pueblo, empezó a torcer y a hacer clases de oraciones a los santos bastante idolátricas, ¿no? Que es algo que los reformadores rechazaron rotundamente. Sola Escritura. Otra. Esa hermosa, es hermosa porque es la razón de esta conversación. Sí, sola Escritura, hermanos. Ahora, cabe mencionar, Frank, que sola Escritura no es el desecho o desechar doctrinas o conceptos como, por ejemplo, la Trinidad, o por ejemplo, la unión hipostática, que yo sé que soy un poco… O el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, cualquier clase de definiciones que se dan dentro de la iglesia.
Sola Escritura jamás, tampoco fue el desecho de catecismos o de confesiones de la misma Escritura, no, sino que sola Escritura se puso como la autoridad principal de la iglesia. Ni papas, ni concilios, ni obispos, ni sacerdotes, nadie tiene la autoridad primaria, solamente la Escritura. La Escritura es la que nos da la ruta. Ahora, en aquellos entonces había esos escritos que se le tenían pues un respeto, ¿verdad? Porque habían sido escritos por padres de la fe o por autoridades eclesiásticas, porque los padres de la fe eran hombres que respetaban, ¿no? Exacto. Hombres que respetaban, por lo tanto, hoy, ¿verdad? Las instrucciones de un pastor, el legado de un pastor, así también es respetable y de leer, pero también ahora sí tener un pensamiento crítico donde realmente la palabra del Señor, la palabra de Dios es la que nos da la ruta, porque a veces pareciera que estuviera ausente el pensamiento crítico. Algo que me duele en la iglesia del siglo XXI es que pareciera existir una ausencia del pensamiento crítico. Es decir, no significa que estemos criticando todo por criticar, porque también luego de repente hay excesos y vemos debates increíbles, debates sin sentidos, debates que pareciera a veces pues que no tienen razón, ni siquiera el ejercicio del debate, porque la Biblia, el Señor, la palabra, hay momentos, hay cosas torales, ¿verdad? Que no tenemos duda, ¿verdad? La Trinidad, que Cristo es Hijo de Dios, tantas cosas hermosas, pero hay momentos que hay situaciones que podemos llevarlas a debate porque hay diferentes perspectivas que podemos tener respecto a eso, y es lo rico de la palabra del Señor, pero que no son torales, ¿no? Que son aspectos que pudieran, con respecto a la historia, con respecto a la apreciación, con respecto a ciertas cosas, pero que no nos hacen perder el sentido de la palabra de Dios, de la ruta de la voluntad de Dios, que eso es esencial, ¿no? Y eso es muy importante. Pero hoy el siglo XXI, por eso es muy importante, y yo quería hablar de esto, porque como hay tanta cosa, pareciera que la iglesia olvidó su esencia de la reforma, el pensamiento crítico y el amor de la palabra del Señor como ruta importante de nuestra fe. Porque en los años 60, en los años 70, la iglesia protestante era considerada gente culta. Gente que conocía la Escritura, sabía debatir y sabía, de alguna manera, decían los viejos, poner en su lugar a aquellos que tenían una doctrina equivocada, y bueno, en este caso era, ¿sí? Exactamente, éramos el pueblo que lee. Y lo quiero decir con tristeza, éramos el pueblo que lee, porque hoy siglo XXI veo con tristeza más hermanos en Cristo que tienen 5 años, 10 años, 20 años y no han leído ni siquiera una sola vez la Biblia. Entonces, esto es bien importante saberlo, porque hay quien está preocupado por lo histórico y no ha leído ni siquiera una solamente la Biblia. Y esto es muy importante, porque si no conozco las Escrituras, pues yo es muy fácil que me pueda perder en ideologías, pero lo que es más triste es que esa ideología a lo mejor ni siquiera viene de otra gente. Yo mismo, por mi ignorancia, hice mi propia interpretación, hice mi propia doctrina, hice mi propio rollo en la iglesia, y resulta que me encontré en el infierno sentado en una banca. Eso es fuerte, ¿no? Y es un principio, como dices, somos el pueblo que lee, deberíamos de serlo, el pueblo que lee, porque es un principio de la Reforma Protestante. Ahora no digo que antes no se hayan promovido la lectura, pero la Reforma Protestante buscó, bueno, así se le dice por los retractores, realmente la reforma de la iglesia, o la iglesia católica reformada, o la iglesia católica evangélica, así es como se denominó, buscaban que el pueblo fuera un pueblo entendido, y de hecho de tanta diálogo teológico, pues había una teología alta y una teología para el pueblo. Y esa teología para el pueblo es la que se hacían catecismos, que se hacían pequeñas enseñanzas compactas de la Escritura, de la misma Biblia, Frank, o sea, no es de fuera de la Biblia. Ahora, el principio de sola Escritura no significa que yo deseche lo que diga San Agustín o Jerónimo, que son santos de la iglesia, muy reconocidos, sino que lo que ellos dijeron, nosotros debemos de filtrarlo por la palabra de Dios. Y si va acorde a la palabra de Dios, no hay problema en citarlo, o en mencionarlo, o en publicarlo ahí en Facebook, no hay ningún problema, siempre y cuando esté acorde a lo que la palabra de Dios es. Que es la Escritura.
Ahora, nos puede hacer ruido la palabra catecismo, Exacto. porque aquí en México decimos catecismo y son dogmas. En México son dogmas. Es decir, dogmas es lo que la iglesia te transmite sin que lo razones. Y el catecismo mexicano es los mandamientos de la iglesia, lo que la iglesia piensa que una persona católica debe pensar. Sin embargo, en los tiempos de la iglesia original no era así. Para traducirlo, sería lo que nosotros usamos como discipulado. Es por eso Así la reforma ajá. vino a cambiar el catecismo y ahora nosotros le llamamos discipulado, en donde debe de ser un despertar del pensamiento crítico basado, si lo vemos de manera básica, en las 5 solas. Y eso es muy importante. Sí, y llevamos dos. Entonces, estamos en solo Cristo, solo Fide, también ya la mencionamos. Sola Escritura, que fue esta. Vamos 3, mire, ya la voy perdiendo. Es que está bueno el asunto y bueno, no quiero perdernos. Sola Fide. Sola Fide, esa la comentamos, que es que solamente por Cristo soy justificado, declarado justo. Por la fe. Ni lo que yo haga, ni cualquier sacrificio humano que yo pueda hacer, soy acepto ante Dios. Dios me acepta por la confianza en los méritos de Cristo, o sea, por lo que Él hizo, por sus buenas obras, por su obediencia a la ley, por su muerte en la cruz y resurrección. Somos justificados. Amén. Y otra de esas es sola gracia. Esa es importantísima, porque cómo yo puedo obedecer a Dios, cómo yo puedo creer en Cristo, cómo yo puedo ser santificado, cómo yo puedo creer por gracia. Y la palabra gracia nos habla de un favor inmerecido, pero también nos habla de un poder que procede de Dios por su Espíritu Santo para producir en Frank o en Iván Rubio buenas obras, para producir fe, para ser santificado. Es un poder que no viene de nosotros, sino que los liberta del pecado y nos ayuda a obedecer a Dios en justicia y en santidad. Eso es lo que es sola gracia, solamente por la gracia. Que nos quita, bueno, esa obra humana, ¿no? Esa obra humana, esa bondad humana de querer por obras, ¿verdad? Y que está muy relacionado, pero es muy importante. Y hoy en el siglo XXI hablar de la gracia es hablar también de un abuso doctrinal, un abuso de enseñanza, porque hay personas que están abusando de la gracia, hay personas que, una de las cosas que me da tristeza y que vemos desde la perspectiva de los misioneros, porque hay libros, hay estudios que estamos haciendo, que se hacen a nivel global desde lo que la iglesia está en campo misionero, y me da mucha tristeza escuchar desde esa visión que la iglesia cristiana como desarrollo estamos generando pobreza, no estamos generando desarrollo, cuando la Biblia nos enseña otra cosa, que todo lo que produce Dios prospera, todo lo que Dios hace prospera, y que desgraciadamente por las malas enseñanzas, por los abusos, desgraciadamente vemos de nueva cuenta en algunos lugares corrupción, vemos libertinaje, y que aún el apóstol Pablo habló de estos equilibrios de la gracia, ¿verdad? Porque es muy importante considerarlo. Sin embargo, cuando éramos esclavos, ¿verdad?, de la religión, cuando éramos esclavos de estos pesos por personas que buscaban dinero y poder y pusieron en cadenas a la iglesia, pero cuando viene este mover de Dios, este avivamiento en los libertadores, y que nos da ese respiro de la cercanía de Dios y nos da la libertad, pero no para hacer lo que nos viene en gana, sino para hacer libremente la voluntad del Señor, que nos da ese ser óptimo de lo que Dios espera en el ser humano, ¿no? Ese poder, ahora tú lo explicaste muy bien, hay abusos de la gracia, pero algo que la gracia produce en cualquiera es que quiere obedecer, que quiere ser santificado, que anhela a Dios, y todo eso es providencia divina. Es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor, exactamente, es un regalo de Dios. Otra sola. Otra sola, bueno, ahí vimos sola gracia. La última. La última es solo, bueno, ya vimos solo Cristo, sola fide, solo a Dios la gloria. Y esto es muy importante, algo que tú acabas de mencionar. Los reformadores, ahora no sacaron nada nuevo, realmente ellos compilaron de todos los maestros del pasado que ha habido dentro de la iglesia. Es algo que no existe el pensamiento mágico, hermanos, no existe el pensamiento de que Frank se le ocurre algo, no, sino que somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia, y hay maestros atrás de nosotros. Y hay una escritura
de donde, ¿cómo Exactamente. podemos competir con el pensamiento de Dios? Es imposible. Somos Eso finitos, ya está ahí. Somos finitos. O sea, si hay tantas divisiones en la iglesia cristiana es por algo, porque no comprendemos a totalidad el pensamiento de Dios. Somos criaturas finitas. Pero lo que es esta solo a Dios la gloria, trae a nosotros que todo lo que hagamos, todo, ya sea mi salvación, que obviamente viene de Dios, lo que yo haga, mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida, mi familia, la esposa, los hijos, etcétera, etcétera, todo pertenece para la gloria de Dios. Y ese es un principio de la Reforma Protestante que seguimos abrazando hoy en día. Es nuestro principal mandamiento. Exacto. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Creo que ese es un asunto muy importante, porque vemos también con tristeza en estos nuevos tiempos, bueno, que existen diferentes maneras ahora de proceder, de estilos, formas, y yo no me peleo con los estilos y con las formas, pero sí tenemos que ser cuidadosos quién se lleva la gloria. Y eso es muy importante. Ahora, también me preocupa, dos cosas me preocupan en la iglesia del siglo XXI. ¿Quién se lleva la gloria? Pero también el exceso de modestia. ¿Sí me explico? O sea, porque hay personas que dicen, no aceptan totalmente. Y no es que el hombre sea receptor de la gloria, pero hay quien incluso prefiere vivir modestamente en pobreza, pensando que es la manera correcta de vivir en humildad. Sin embargo, eso no es humildad, sino humildad es dejar que Dios tenga la razón, escuchar a Dios, obedecer a Dios, corregir según Dios indique, porque esa es humildad, ¿no? Humildad es poder doblegar tu voluntad a la voluntad del Señor para que Él sea glorificado, pero eso no significa que pobreza, que miseria, que una vida tipo Juan el Bautista, que si Dios te lo inspira y que si tú quieres por tu propia voluntad, porque estás en tu libre derecho, pero eso no significa, porque yo pudiera vivir así y traer un montón de amargura en mi corazón y un montón de orgullo, un montón de resentimiento, un montón de crítica. Y la verdad, muchas gracias, Iván, de poder platicar conmigo en este tiempo de diálogo, porque ha habido diálogos en donde he visto gente con muy culta, muy preparada, ¿verdad? Y que no juzgo su manera de vivir, pero tan soberbia, y pensarse más de los demás porque sabe más. Y era como, y en ocasiones verlos como un reflejo de los fariseos, de los saduceos, y además se jactan de vivir en la pobreza, en la extrema pobreza, porque piensan que es así la vida que debe de ser, y que rechazan toda prosperidad, toda bendición, porque pues de una manera equivocada interpretan lo que es la humildad como lo que sucedió en lo que dio origen a los monasterios, ¿no? Porque la santidad la entendieron de manera distinta, ¿no? Esa separación, y crearon monasterios, esa humildad, y crearon pues no traer zapatos, un estilo de vida modesto, pero la realidad es que cubrieron el cuerpo y la perversión del corazón la dejaron. Y eso yo creo que es muy importante considerarlo. Había un monje, ahorita que estás hablando de ellos, que decía, bueno, realmente las disciplinas tanto del cuerpo tienen que mostrarse internamente, humildad, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hay gente precisamente que tiene un orgullo en su corazón y puede ser la persona más pobre, pero un orgullo impresionante, ¿no? Entonces, solo a Dios la gloria, de algo que tú que mencionaste, es del respeto que podemos tener entre nosotros, el respeto a los maestros del pasado, el respeto a los escritores bíblicos como San Pablo, San Pedro, todos ellos, es un respeto que les damos y una veneración, aunque yo sé que esa palabra está muy manoseada, pero veneración hay que definirla como respeto, simplemente, no como adoración. Considerar sus palabras, sí, una honra, respetar como a tu honramos pastor, a los padres. Exactamente. Pero aquí es muy importante porque lo comento estos extremos porque me ha tocado en viajar y he visto con tristeza hermanos que tienen su familia en la pobreza, que sus hijos no quieren saber nada de la fe por la manera en que ellos interpretan humildad y que obligan a la gente.
He visto incluso testimonios de hijos de pastores en otras ciudades que el 24 de diciembre, cuando su papá le daba con trabajos un regalo, quitárselos para dárselo al pobre. ¿Sí? O sea, porque ellos interpretan mal la humildad. Pero también otra parte es ver con tristeza que, como tú dices, es muy importante considerar la autoridad de los líderes, considerar la autoridad de los pastores, considerar la autoridad de la iglesia, considerar el amor y respeto de entre los hermanos, porque hoy en día nadie, no hablo de la iglesia en lo particular, ni de tu iglesia, sino hablo en la iglesia en general, pareciera que nadie se le puede llamar la atención, a nadie se le puede decir algo. Así como hay generaciones de cristal, pareciera ser cristianos de cristal. Porque, o sea, puede haber gente que diga, solo la escritura es mi guía de fe, no lo que diga el pastor. No, eso a veces lo decimos para justificar nuestros errores y está mal. La escritura, claro que es el fundamento, y si el pastor va en contra de la escritura, pues obviamente ahí es donde entra decir de que Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el pastor está conforme a la escritura y todo esto, pues obviamente uno debe de tener un sometimiento y un respeto de manera sana. Con un pensamiento crítico, ¿verdad? Porque sí es muy importante, pero eso no significa que no nos sometamos a las autoridades, porque un elemento de la humildad es poder saber escuchar, saber respetar, saber reconocer autoridad, saber tomar el consejo, saber corregir nuestros errores. Y eso es humildad, porque el hecho de que yo pueda ayunar, el hecho de que yo renuncie un cargo de mucho dinero para que yo no me pueda corromper, bueno, sí es valioso, porque hay quien lo hace, Yo sé de gente que decide tener una vida piadosa, una vida modesta de su propio, por que ellos saben, ¿no? Hay gente que sube al nivel y se mantiene. Y exactamente, sin embargo, cuando nosotros conocemos el sentido real de la iglesia, no importa el lugar donde nosotros nos encontremos, claro, si vivimos por fe, si apreciamos la escritura, si tenemos un pensamiento crítico, si honramos las escrituras, si amamos a Dios y le damos el lugar importante en nuestros corazones, bueno, pues eso no importa donde estemos, podemos fructificar, podemos bendecir y ser esos árboles de justicia que Dios habla con respecto a sus hijos, ¿no? Y que podemos ser sombra y que podemos dar fruto y que podemos bendecir, y entonces entendemos el propósito de la iglesia, esta tierra, de dar y dar en el blanco con respecto a su voluntad ante tanta oscuridad, ante tanta desgracia, porque ¿cómo le daremos de pan al necesitado si nosotros no tenemos pan en nuestras manos? Claro, y ese es un principio clave, realmente tener para dar. Cuando dijo Jesucristo, si tienes dos capas, dale una. O sea, está hablando de que hay para cubrir tu necesidad y para cubrir la necesidad del otro. Y es un principio de la Reforma Protestante, el producir, el hacer. Ahora dicen que el capitalismo salió de ahí, pero bueno, el capitalismo o el protocapitalismo está desde antes, pero de alguna manera había el deseo de que nosotros no solamente enfocarnos en lo espiritual, sino, es decir, aunque espiritual lleva todo, dinero, trabajo, familia, eso es espiritual, pero a veces tenemos la mala costumbre de separar material con espiritual. No, todo está en un solo círculo, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que considerar que nuestros bienes, nuestros estudios, todo lo que tenemos, es para gloria de Dios. Y honramos a Dios con nuestros bienes, como dice la Escritura. Exacto. Pero una de las cosas muy bonitas es que no se trata de que nosotros amemos, atesoremos, ¿no? Porque eso es una realidad. No es el otro extremo. El equilibrio, porque el equilibrio no está en prosperar. Claro. El equilibrio está ahí, el cuidado, el riesgo es en amar el dinero. Exacto. Porque cuando amamos el dinero es la raíz de todos los males. Pero cuando amamos a Dios, aún con dinero, podemos honrarlo, pensar en los pobres, generar desarrollo y además podemos bendecir a otros y fortalecer la iglesia y bendecir nuestras familias. Creo que yo estoy convencido que la escritura en cualquier nación, en cualquier región, cuando se vive, prospera.
y Dios bendice la tierra, bendice la obra de las manos. Ahora, yo sé que hay persecución, yo sé que hay momentos en donde el hecho de prosperar sin corrupción, pues sí, es una buena decisión, no corromperse y esperar y aferrarte a los principios de Dios como motores de tu prosperidad, eso es una realidad, y que eso cuesta más tiempo que vivir chueco, ¿no? Pero Dios siempre bendice, Dios siempre bendice, Dios siempre es fiel a su palabra, y creo que la iglesia es un tiempo donde la iglesia puede prosperar, donde la iglesia puede crecer, cuando recordamos nuestra esencia de la Escritura, recordamos la esencia de nuestro Dios, recordamos de la importancia de quienes somos en Cristo, ¿no? Así es. Y la Escritura tiene el principio, precisamente, de aquellos que son poderosos, ayudar a los que no. Un principio de la Reforma, que muchos historiadores están de acuerdo, es de que sin dinero no hubiera habido reforma. Pues, a ver, soy medio raro eso. Es que realmente la ayuda de los príncipes, de los gobernantes, de los poderosos, utilizaron el principio para la gloria de Dios precisamente e invirtieron en ella, ¿verdad? Y abusaron, porque era cuando, ¿recuerdas que una de las razones por las cuales sucedió la reforma fue el abuso de la búsqueda de recursos para construir la Basílica de San Pedro? Ahí están las dos vertientes. Y que utilizaron, amedrentaban al pueblo, ¿verdad? Claro. Acusándolos de sus pecados para irse al infierno, y que vendían las famosas indulgencias y sacaban el dinero. Ahora, claro, sí sé que en este siglo XXI, aunque no vendemos indulgencias, hay quien, ¿verdad?, con esas intenciones hace abuso en las iglesias, y esto es una realidad. Se vuelve a repetir la historia. Pero cuando la iglesia tiene un pensamiento crítico, cuando la iglesia da cuentas, cuando la iglesia puede uno ver que efectivamente vemos lo que la recaudación de la ofrenda, ¿verdad? Vemos lo que se está haciendo, entonces nuestro corazón debe estar en paz, ¿verdad? De que esto se realiza, pero sobre todo un llamado a los líderes, a los pastores, de ser siempre transparente con los recursos para que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él pues quiere que hagamos. Sin embargo, si es necesario los recursos, si es necesario, en la iglesia queremos hacer colegio, queremos construir, y a veces, híjole, también se necesitan los recursos, y a veces es más generoso la gente del mundo que en la iglesia. Eso es una realidad. Pero tienen razón, porque la iglesia en el siglo XXI hemos sido lastimados mucho en ese aspecto. Por eso el dinero ya no se toca el tema, porque Ajá. el dinero es algo tan delicado, porque ha habido muchos robos, ha habido abusos de pastores, por eso el dinero se tiene como algo sucio, ¿no? Cuando es algo legítimo, y vuelvo a mencionar, solo a Dios la gloria, utilizar mis recursos económicos para apoyar las obras, apoyar, por ejemplo, la escuela que están aquí levantando, usar nuestros recursos económicos para sustentar a nuestra familia, porque hay un orden, la familia es primero, también la iglesia, y así tus recursos económicos los usas para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Eso es primordial. Y eso es muy importante, pero es muy importante pues tener todo el conocimiento de Dios, lo que debemos de guardarnos. Aquí en la iglesia, te platico, Iván, tenemos un administrador, los pastores no tocamos recursos, de repente sí tenemos algunas ofrendas intencionadas, pero pasamos la cuenta de lo que sucede, y así debe de suceder en cada una de las iglesias donde haya esa transparencia para poder crecer. Ahora, siempre va a haber personas que van a cuestionar, están en su derecho, claro. Siempre va a haber personas que no van a querer dar, lo entendemos, sí. Pero siempre va a haber personas que Dios va a inspirar a dar y que van a ser bendecidas, porque ya somos bendecidos al ser generosos y al tener la libertad, la grandeza de poder operar como Dios quiere que operemos en la iglesia para poder construir, porque sin esos constructores, esos predicadores que no predican, esos discipuladores que pareciera que no pueden hacer discípulos, cuando ellos trabajan en colaboración en esas posiciones que Dios les ha dado, también construyen iglesias y también nos facilita el trabajo y podemos establecer la voluntad del Señor. Somos un equipo de diferentes maneras, de diferentes formas. Otros enseñan, otros predican, otros discipulan, otros sirven, otros reparan, otros, y todos de alguna u otra manera somos generosos con Dios, porque Dios ha sido inmensamente generoso con nosotros. Así es, y es un gran principio de la Reforma, todo esto. Trabajar en conjunto, somos una comunidad, la iglesia necesita de sus congregantes, necesita de sus maestros, y también, obviamente, como dice el apóstol Pablo, ahora sí que el obrero es digno
de su salario. Y es necesario pagar, en el buen sentido, digamos, un pago justo, ¿no?, referente a esto. Pero, y ahí también hay mucho que hablar, pero yo quiero dar gracias a Dios con la iglesia, ha sido generosos, Dios ha sido bueno, y la realidad es que hemos podido tener unos buenos tiempos en este tiempo de pandemia, no en extremo, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno, y la verdad muchas gracias por su generosidad, por su bondad. Están libres los libros con Ed, con la hermana Cuquita, son gente honesta y que están a la disposición, y queremos agradecerle, pero también es muy importante hablarle a aquellos hermanos que no son de la iglesia, que son de otras iglesias, y que sean generosos con los siervos, porque a veces ha habido tal abuso, ¿verdad?, que algunos se llevan de más, ¿verdad?, algo extremo, pero hay otros en las sierras, en las montañas, gente fiel que ni un pan duro, y eso es muy grave. Tenemos que tener generosidad y ser buenos a aquellos que nos llevan el evangelio. No se trata que seamos mercaderes del templo, se trata de ser iglesia, se trata de mostrar la bondad del Señor. Porque a veces la iglesia exige buenos maestros, pero no quiere pagar esos buenos maestros. Y no quiere leer tampoco. También. O sea, son varias cosas, ¿no? Y si quieres una buena enseñanza, algo que te instruya, algo que te dé una visión de la vida, que la Escritura, precisamente solo Escritura, la Escritura tiene un compendio de enseñanzas que nos pueden ayudar en nuestros problemas en este mundo, ¿no? Y los maestros pues pueden estudiar, sacar el jugo de las Sagradas Escrituras, y pues a veces por falta de tiempo no se hace, ¿no? O por falta de elementos, porque pues la verdad es que las Biblias cuestan, los libros cuestan, los institutos cuestan, pero es toda una cultura. Ya nos fuimos por otro lado, sí, de verdad, empezamos con lo espiritual, pero todo va ligado. Pero va todo ligado. Y es el principio de la Reforma también, de todo es para la gloria de Dios, todo, o sea, no es de que solamente iglesia, no, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis recursos, todo es para la gloria de Dios, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Bueno, pues hay mucho que hablar, tendremos otro conversatorio, y hay mucho que hablar con respecto a la iglesia, la historia. Déjanos algún comentario de cosas que quisieras saber de manera histórica, que tienes alguna duda, déjanos en el comentario, sería muy interesante, lo vamos a revisar y podemos considerarlo en la siguiente emisión. La verdad, muchas gracias por estar con nosotros, queremos agradecerles, yo les bendigo, y gracias, Iván, por estar aquí. ¿Y qué les parece que vamos a hacer una oración mientras también ponen los comerciales? Pero vamos a hacer una oración dando gracias al Señor por la obra redentora de Jesucristo, pero también por la obra de su misericordia en hombres como los reformadores que trajeron al centro la palabra, trajeron al centro lo que Cristo quería hacer en nuestras vidas, y que ahora somos libres y que podemos experimentar ese maravilloso amor en nosotros. Vamos a orar por aquellos que estén pasando por un momento difícil, y vamos a orar también por ti, Iván. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos has acompañado, gracias porque has sido tan bueno, tan generoso. Yo te pido por todos mis hermanos, cúbrelos, cubre sus familias, cubre sus casas, cubre sus hijos. Señor, por aquellos enfermos, sánalos, por aquellos que tengan un momento económico difícil, manifiéstate tu gloria. Tú manifiesta tu gloria, ayúdalos y cubre esa necesidad. Padre, guarda y protege la iglesia. Te pedimos por nuestros pastores, bendícelos, fortalécelos, por cada uno de los líderes, servidores, por el colegio, por los ministerios. Te pedimos por la ciudad, que la bendigas y la guardes en estos tiempos tan duros, tan difíciles. Yo te pido por Iván que lo bendigas, que tu gracia y tu rostro brille sobre él, que pueda cumplir, que él pueda ver tu propósito cumplido en él. Gracias, Padre, porque lo vas a bendecir de una manera increíble. Un hombre que te ama, un hombre que sigue incansablemente tu propósito, y tú siempre eres fiel y vas a manifestar tu presencia y tu gloria sobre su vida. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Bendecimos este tiempo y este momento en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Iván. Una noche de conversar de el tiempo de la Reforma. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo y gracias por estar de nueva cuenta en este jueves de ADN. Que Dios los bendiga.